Tú, Gloria, que también llevas tiempo en el ecosistema y que además tienes trato directo con reguladores, el sector financiero y el mundo cripto, ¿dónde crees que está ese punto intermedio donde el regulador puede llegar a proteger a los inversores, a los usuarios, puede dar una base común, un marco compartido en toda la Unión Europea a todos los actores que estamos intermediando sin parar la industria? O sea, ¿qué consejos o qué recomendaciones podríamos dar a los reguladores para no matar la industria, que las empresas vuelen a otras jurisdicciones, en otros lugares más favorables? ¿Qué les podríamos decir para convencerles de que esto es una industria muy potente que va a crear muchísimas oportunidades y puestos de trabajo, y que no se pasen de frenada a la hora de poner muros, ¿no?, para que la tecnología avance y el ecosistema crezca aquí en España y en Europa? No, que esa es la eterna. No es una pregunta fácil, ¿eh? No es la eterna, o sea, encontrar el adecuado equilibrio entre la innovación financiera y la protección del inversor es realmente complicado. No obstante, yo tengo confianza, aunque es una pena que MiCA se esté retrasando tanto. Tengo confianza porque creo que en la Unión Europea se está convencido que ahora una de las formas de salir de toda esta situación pospandémica del COVID y tal es apostar por la innovación, y hay una auténtica voluntad política de colocar a Europa en la vanguardia de temas como inteligencia artificial, metaverso. No sé si leíste el otro día, hay una propuesta de estudiar una regulación del metaverso por parte de la Unión Europea. MiCA, el caso es que el texto de MiCA que se está trabajando en Europa, otras regiones del mundo como Estados Unidos ya se lo están tomando como referente. La recomendación sería que en este punto sí que intentaran. Yo sé que es complicado, pero la rapidez es clave, aunque luego sea prueba-error y tengas que ir ajustando algo. Luego, creo que también es muy valioso el tema que están haciendo bien de los sandboxes, ¿no? De las en España tenemos un sandbox. El régimen piloto, ¿no?, que comentabas justo antes. Y el régimen piloto que han sacado para las infraestructuras de mercado. O sea, en Europa se está intentando poner mecanismos. Y luego, otra cosa fundamental es que haya intercambio de opiniones entre la industria cripto y los reguladores. Es necesario que entiendan las tecnologías, que no les dé miedo, y para eso pues buscar foros donde las dos partes se puedan formar. Pero yo una de las cosas que he aprendido de esto es que, claro, las entidades no reguladas, cuando se empezabais a acercar al mundo regulado, pues claro, desconocíais muchas cosas, pero habéis aprendido muy rápido, ¿no? Y al supervisor le pasa igual, hay cosas de vuestra tecnología y de vuestra forma de hacer las cosas que no las entendían, ¿no? Entonces, la formación, el entendimiento conjunto, foros conjuntos, todo eso es importantísimo. Y como país, yo también aquí siempre me gusta hacer también un llamamiento a los reguladores, en concreto en España, porque tenemos una serie de jurisdicciones que lo que dices tú, o sea, de atraer talento, etcétera, lo han visto clarísimo, que el ecosistema cripto atrae talento y empresas del futuro, y países tan serios como Alemania, Francia, Portugal están apostando, incluso no están esperando a MiCA y están incorporando normativa para acoger a este ecosistema. Has hecho mención de un tema de las stablecoin que creo que es particularmente importante para los que han trabajado con dinero electrónico. ¿Cómo podríamos diferenciarlo, ¿no? A grosso modo. O sea, es complicado, ¿no?, en el fondo. Es complicado, realmente. O sea, de hecho, además es complicado, y las últimas versiones de Consejo y Parlamento no coinciden en la definición. Yo lo que creo es que el dinero electrónico es una representación del euro. Y es que tienes representado y guardado, ¿no?, por una entidad de dinero electrónico, que además debe ser una entidad que tenga esta autorización. Pues tienes el euro, mientras que una stablecoin ya esté referenciada a euros, a dólares o a lo que sea, tienes como una suerte de equivalencia, pero no tienes directamente los euros en representación digital, ¿no? Por eso tienes, bueno, aunque también en las entidades de dinero electrónico tienes que tener unas normas de reserva, ¿no? Pero por eso ahora en toda lo que es la normativa de las stablecoins, para que puedas cualificar como tales, te
piden una normativa de activos de reserva, etcétera. Bueno, también con lo que ha pasado de las stablecoins algorítmicas, que se han visto que de stable tenían poco, ¿no? Porque no estaban adecuadamente respaldadas. De todas formas, es que eso es una cuestión muy técnica, ¿no? Que a ver cómo queda la última versión, porque incluso nosotros lo discutimos internamente en FinRec de, oye, pero ¿esto qué sería? ¿Un e-money token o una stablecoin? Y hay veces que puede caer a día de hoy en las dos definiciones, o sea que no está muy claro. Y fíjate, si le sumas la variable que ahora está tan en boca de todos, que son las CBDC, las monedas digitales del Banco Central, que parece que se están desarrollando y que van a ver la luz pronto, en los próximos meses o años, pues tendríamos ahí como otra vía, otro canal distinto, paralelo, diferente al tradicional que hemos conocido a través de los bancos comerciales. Y sería como rizar el rizo, ¿no? Las monedas de los bancos centrales serían como el efectivo digital del Banco Central, digamos. De esto. Lo que pasa es que yo siempre he creído, bueno, a ver cómo queda, ¿no? Primero, que este proyecto del euro digital va demasiado lento, porque la fase de estudio, quiero recordar que es hasta el 2024, y eso ya es lejísimos, ¿no? En el mundo en el que estamos. Y después me da la sensación, por las declaraciones que están haciendo sus representantes, que tienen como una idea de ir limitando el importe, ¿no? Que, por ejemplo, cada inversor no pueda tener, o depositante pueda tener, no sé, he leído, pues a lo mejor un máximo de 3.000 euros. Entonces, claro, es una moneda que va a competir un poco a la pata coja y con una mano detrás de tal, con otras monedas que no tienen ningún tipo de limitación. Pero bueno, a ver cómo lo encajan. A ver cómo lo encajan.